Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV. El día de hoy, 5 de julio, veremos lo más interesante en materia de derechos humanos. Le comento que a nivel nacional, Naciones Unidas recomienda a México un registro nacional de desaparecidos. Además, veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora un protocolo para atender a los desplazados. En materia internacional, veremos que la ONU le dice el plan del expresidente egipcio que excluye las cuestiones de derechos humanos. Además, veremos que en Argentina se inicia una campaña contra la violencia de género. Y bien, estamos a punto de iniciar. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Este martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que está elaborando un protocolo de atención a víctimas de desplazamiento interno forzado, el cual será un instrumento para que autoridades, defensores y víctimas conozcan las obligaciones que el Estado mexicano tiene para atender a las personas desplazadas durante su traslado a las comunidades de acogida. Cabe señalar que en la actualidad nuestro país no cuenta con un diagnóstico nacional debido a la falta de un registro en materia de desplazamiento, pero se sabe que en los últimos años este fenómeno ha incrementado. A partir del año 2006 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por enfrentamientos entre delincuencia y elementos de seguridad pública en algunas zonas de nuestro país. Este fenómeno social es más evidente en los estados de Chihuahua y Tamaulipas y en menor medida en Michoacán, Durango y Sinaloa. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, indicó ayer que tras la salida de Santiago Cantón como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los nominados para sucederlo es el mexicano Emilio Álvarez y Casa, quien es extitular de la misma Comisión de Derechos Humanos de allá del Distrito Federal. En una entrevista con González Plasencia, él comentó que esta situación es importante para México debido a que el Estado mexicano tiene varios asuntos hoy en la Comisión Interamericana que podrían llegar hasta la Corte Interamericana, por lo cual indicó que el nuevo secretario ejecutivo que asuma el rol de protección y defensa de los organismos de Estados americanos es fundamental, ya que la credibilidad que tiene tanto la Comisión como la Corte Interamericana han servido como un estímulo importante para mover al Estado mexicano en los últimos años a partir de las condenas que ha recibido de la propia Corte, así como la presión que ejerce la Comisión Interamericana en diversos casos que están siendo litigados. La comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Paola Gómez Espinosa, reconoció los avances que han logrado los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la ciudadanía en materia legislativa sobre los derechos humanos en beneficio de los coahuilenses. El día de ayer, Paola Gómez Espinosa se reunió con el diputado Eliseo Mendoza Berrueto y la licenciada Carmen Galván Tello de la Oficina para los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Coahuila. Esto fue durante el acto que la comisionada de la ONU reconoció las diversas reformas en el poder legislativo, las adecuaciones y modificaciones legislativas que tienen relación con la adecuación de la Constitución local, esto para poder armonizar con las reformas a la Carta Magna Federal en el aspecto de atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado. En Iztazoquitlán, Veracruz, personal del operativo de la Dirección Municipal de la Policía participará el día de hoy jueves en la sesión de capacitación en materia de derechos humanos que iniciará a las 9 de la mañana en el Salón Central del Palacio. Esta tendrá una duración de 2 horas y será desarrollada por Antonio Bustos Rivera, delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cabe señalar que entre los puntos básicos que se aprenderán ahí son el concepto de derechos humanos, el marco normativo, derechos humanos en las detenciones en casos de discriminación, casos de tortura, persecución, el proceso electoral y la práctica policial.
Además, vale la pena mencionar que este primer evento de capacitación forma parte de un programa general determinado por la Secretaría de Seguridad Pública que impulsa la profesionalización policíaca como uno de los ejes principales. Con el deseo de seguir avanzando en la calidad educativa, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez, allá en Oaxaca, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales presentó ayer la primera generación de la maestría en Derechos Humanos con un total de 26 posgraduados. Esta ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo del edificio central de la mencionada facultad, cuyo anfitrión y director es Juan Bautista Gómez, quien además durante su intervención explicó a los especialistas en la materia de dónde provenía y por qué surgió el hacer esta maestría en la máxima casa de estudios del estado de Oaxaca. E hizo énfasis en las excelentes herramientas teóricas, críticas y epistémicas para poder trabajar a fondo en la defensa de los derechos de la sociedad oaxaqueña, pero sobre todo de la sociedad mexicana, a la que mucho le hacen falta este tipo de profesionistas. Paola Gómez Espinosa, comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en nuestro país, recomendó al Estado mexicano que implemente un registro nacional de desaparecidos para que ayude a contribuir con los familiares de las personas desaparecidas en su labor de localización. Además, dijo que con el respaldo de las autoridades se podrán desarrollar todas aquellas acciones que contribuyan a dar con el paradero de dichas personas. Así lo expresó Paola Gómez Espinosa al ser entrevistada durante su visita al Congreso del Estado. Además, la funcionaria agregó que es muy importante y positivo que el Estado mexicano muestre su interés sobre los trabajos que realizan Naciones Unidas e implemente los estándares internacionales a nivel local en cuanto a que se atienden los derechos humanos de las desapariciones forzadas que se registran en cada entidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado a las autoridades que en los meses de octubre, noviembre y diciembre asumirán los cargos de elección popular a nivel delegacional, local y federal para atender la situación de violencia y el control de armas de fuego debido a la situación de la cual son víctimas niñas y niños en la Ciudad de México. El organismo defensor de los derechos humanos en el Distrito Federal informó que en base a los datos del INEGI han aumentado las muertes violentas en proporción a la población menor de los 19 años de edad. Además, indicó que el porcentaje de homicidios en la población de los 0 a 4 años de edad ha aumentado del 5.4% al 7.8% y el 22.4% a 35.8% en la población de los 15 a los 19 años de edad, situación que dicen se debe de atender de acuerdo a lo que está estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora no registró ninguna queja contra la autoridad durante el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo. Así lo informó el presidente del organismo derecho humanista, Raúl Ramírez Ramírez. Además, destacó que ante todo prevaleció el orden, la paz social y un ejercicio democrático y responsable de los sonorenses. Adjuntamente, el ombudsman sonorense subrayó que el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con pleno respeto al proceso electoral, participó como observador desde las oficinas regionales y de la misma Comisión Estatal y realizó eventuales recorridos por la ciudad desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, tiempo en que no se presentó ninguna queja contra ninguna policía o cualquier autoridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el marco de la campaña nacional 2012 por la inclusión de las personas con discapacidad, hacen la más extensa invitación al Foro por la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este acto se llevará a cabo este 6 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas en el auditorio Mónica Pretelín de la misma Comisión de Derechos Humanos de allá del Estado de México. Cabe señalar que dentro de este programa se abordarán temas como derechos humanos y políticas públicas, derecho a la educación y al trabajo, derecho a la accesibilidad, entre otros. Además, si usted desea asistir,
Este evento es totalmente gratuito y al final se entregará una constancia de participación. Si usted desea obtener más información, se puede comunicar al número gratuito 01800 999 4000. Y además podrá visitar la página de internet www.codem.org.mx. Bien, es momento de hacer una pausa. En un momento regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros y estamos de regreso para presentarle lo más relevante en materia internacional. Le comento que el día de ayer un total de 17 organizaciones no gubernamentales presentaron una lista de prioridades en materia de derechos humanos que deberían guiar la política del nuevo presidente egipcio Mohamed Morsi, quien juró su cargo el pasado sábado. Asimismo, estos grupos criticaron que el plan de gobiernos de Morsi no busque mejorar los derechos políticos y civiles de los egipcios, ni plantee soluciones a cuestiones como las leyes pendientes de aprobación en el Parlamento, por lo cual pidieron a Morsi que cumpla con sus promesas de respetar la libertad religiosa, fomentar la participación de la mujer en la política e instituir las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por Egipto. La titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Alicia Pierini, presentó ayer de manera oficial el capítulo argentino de la campaña Yo me declaro defensora de los derechos humanos, la cual está organizada por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas y además las Naciones Unidas allá en Argentina. Esta campaña está hecha con el objetivo de que todas las personas se sientan protagonistas en la protección de los derechos humanos. Cabe señalar que este evento fue presentado por el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina y el representante del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, Martín Santiago, representante de ACNUR, UNICEF y autoridades del quehacer nacional, provincial y porteño junto a la Defensora del Pueblo. El alto comisionado de la ONU para los refugiados advirtió ayer la urgencia de recursos para continuar asistiendo a los refugiados que huyen de los estados sudaneses de Kordofán y del sur y Nilo Azul. Antonio Guterres señaló que más de 200.000 sudaneses han llegado a Sudán del Sur y Etiopía con condiciones humanitarias críticas, sobrepasando la capacidad de ayuda que la agencia de la ONU puede proveerles. Asimismo, agregó que la gente continúa llegando todos los días con graves problemas de desnutrición y carencias básicas. En este contexto, el ACNUR exhortó a la comunidad internacional de donantes a aportar los fondos necesarios para poder aliviar esta crisis sudanesa de refugiados. La periodista peruana Yadira Romo y su familia de la provincia del Carchi, frontera con Colombia, se encuentran bajo protección policial luego de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía de la entidad por amenazas de muerte. Así lo refirió el blog Periodismo en las Américas. Ante estas amenazas contra la comunicadora, vale la pena mencionar que se hicieron de manera telefónica luego de que tomara fotografías de un altercado entre un periodista de El Ciudadano y Jaco Martínez, dueño del diario privado La Nación. Por su parte, la Fiscalía ya está efectuando una investigación del caso y solicitó a las empresas telefónicas Claro y Movistar el registro de llamadas del número del cual surgieron estas amenazas contra la periodista. El gobierno de España y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de colaboración para establecer en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria un almacén de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos señaló que este lugar fue seleccionado por su conexión con los puertos africanos y de esta forma el puerto de Las Palmas se integra al sistema global de almacenes que tiene Naciones Unidas en todo el mundo. Argentina presentó ayer en el auditorio del Banco Nación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una campaña en radio, televisión y espectaculares contra la violencia de género.
Esta iniciativa, que se llama Saca Tarjeta Roja al Maltratador, edición 2011-2012, pretende hacer visible la violencia contra las mujeres e incluirá capacitaciones y trabajo con organismos oficiales, organizaciones y empresas. Cabe señalar que las encargadas de coordinar este proyecto son Ariela Manqué, Esther Mancera, Liliana Gendel y Pilar Garrea. Si usted desea sumarse y conocer más sobre esta campaña, puede visitar la página de internet www.sacatarjetarroja.com.ar. En otras noticias, le comento que el relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia subrayó que la prevalencia de esas actitudes continúan debilitando la lucha para su erradicación. Durante el diálogo interactivo sobre el tema, que concluyó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Mutuma Rutere abogó por la prevención y el combate a la impunidad de los crímenes motivados por el racismo. Asimismo, el funcionario subrayó que el Internet se ha convertido en una nueva plataforma para la divulgación de ideologías racistas, la incitación al odio racial y el reclutamiento de miembros de partidos políticos extremistas. Además, el relator lamentó que el racismo en el deporte sigue siendo todavía un grave problema. El gobierno español hizo saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a reducir drásticamente sus fondos a ese organismo autónomo de la OEA, que supone más de un 11% de su presupuesto anual. En entrevista con el exsecretario ejecutivo Santiago Cantón, que ocupó el cargo durante los últimos 11 años, indicó que los fondos que aportan los estados no miembros, como es el caso de España, son muy importantes para el día a día de la comisión, pero también son importantes de manera política. Cabe recordar que durante el año 2011, España concedió un total de $1.080.200 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo que se convirtió en el principal donante por detrás de los Estados Unidos de Norteamérica, que aportó 1.5 millones al organismo encargado de mediar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en toda América. Este martes, Estados Unidos de Norteamérica presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución sobre Siria que lamenta las consecuencias alarmantes vinculadas a la falta de implementación del plan de Kofi Annan e insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación de manera internacional. El texto presentado por Washington condena además las violaciones flagrantes, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en Siria y el hecho de que los civiles, en particular niñas y niños, sean el objetivo de esta represión. Además, lamentó las consecuencias alarmantes en los derechos humanos de la falta de implementación del plan de 6 puntos de Kofi Annan y llama a la aplicación de este plan. Asimismo, llama la atención sobre la necesidad de poder investigar las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante este último semestre. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le recuerdo que visite nuestra página de Facebook como Informa TV y asimismo nos siga a través de nuestra página de Twitter @InformaTV_DHNet. Que tengan usted un excelente día.